Buenas noches, buenos días, donde se encuentren. Mi nombre es Rómulo Andrés Gallego Torres y vengo a traer esta pequeña disertación sobre un acercamiento histórico y epistemológico de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es la base histórica, digamos, de mi tesis doctoral, que la estoy realizando en la Universidad del País Vasco y trata sobre el diseño de una nueva estrategia de comunicación y didáctica para el e-learning, la cual pueden encontrar en mi canal de YouTube diferentes ponencias que he hecho en varios congresos. Digamos, en este congreso también tengo dos ponencias más. Una es sobre la comunicación pública de la ciencia y la otra es de cómo construimos conocimiento en una sociedad hiperconectada, en esta ecología de la comunicación. Soy profesor de la Universidad Francisco José de Caldas, Distrital de Bogotá, y también soy profesor investigador del Colegio Mayor de Cundinamarca. Iniciamos. Tenemos que entender que las teorías de la información y la comunicación son más allá de nuestro mundo electrónico, de nuestro mundo tecnológico. Y las tecnologías de la comunicación siempre han colaborado y nos han ayudado a la construcción del conocimiento. Desde ese punto de vista tenemos que irnos a las primeras épocas del ser humano, donde nace la primera tecnología de la información y la comunicación, que básicamente fue la que se hizo en las cuevas, cuando el hombre se comienza a transformar en el ser social que somos. La primera tecnología de la comunicación fueron los pictogramas y el lenguaje. A través de estos pictogramas, de estas imágenes, de todas estas cosas que nos dejaron en las cuevas de Altamira, en diferentes rocas, geoglifos y diferentes gráficas, ellos contaban lo que sabían, enseñaban a sus jóvenes y nos mostraban un mundo diferente. Esto era interesante porque estaba basado básicamente en el mito. Todos los elementos de la naturaleza, todos los fenómenos naturales eran entendidos por la mitología, por los dioses, por aquellos seres que eran los que hacían que lloviera, que un volcán explotara, que naciera el fuego. Es interesante saber que estos mentefactos, como el lenguaje, el habla, nos ayudaron a comunicarnos, a construir narrativas, a generar nuevos conocimientos a partir de estas historias. Somos hombres de historias, somos hombres que construimos nuestra vida y nuestra historia a partir de narraciones. Estas narraciones van teniendo sentido a partir del contexto en el que están ellos ubicados. El lenguaje nos convirtió en lo que somos. A partir del lenguaje comenzamos a crear nuestras sociedades. El primer ejemplo, digamos, de construcción de conocimiento, de transmisión de conocimiento, es la hoguera, el hogar, donde la comunidad, el clan se reunía a escuchar a los ancianos que contaban la historia, que contaban los elementos que más adelante les iban a ayudar a sobrevivir a estas nuevas generaciones. Es esta construcción de conocimiento a partir de la narrativa alrededor de una hoguera. Podríamos hablarla desde un punto de vista epistemológico antiguo, como la primera utilización de una tecnología de la información y la comunicación en la construcción y desarrollo del conocimiento, el voz a voz. Después tenemos Sumeria, recordar Sumeria, donde el hombre comienza a dejar textos, contar historias, contar realidades, entender el mundo a través de sus mitos escritos. Mesopotamia es un gran hito porque ahí tenemos inventos importantes como la rueda, comenzamos la utilización de los metales, las grandes construcciones y todas estas miles de tablillas que cuentan una historia. La creación del hombre, el diluvio universal y la primera obra literaria escrita que se ha encontrado, que es Gilgamesh, que cuenta la historia de un rey que quiso encontrar la inmortalidad y a la final fracasa. Pero es interesante cómo a partir de la comunicación y de estas nuevas tecnologías como la escritura vamos construyendo nuestro mundo, vamos construyendo nuestra realidad que nos va mostrando nuevos caminos y nos va mostrando lo que somos. En Egipto, poco a la par,
Tenemos estos grandes murales en los templos, estas grandes estelas que nos cuentan historias. Encontramos tratados de medicina, tratados de filosofía, tratados de derecho, que fueron escritos para ser transmitidos a las nuevas generaciones. Todo esto iba así, seguíamos en un mundo mítico, en un lindo universo mítico, donde la mitología y la leyenda explicaban la realidad, hasta que llegamos a Grecia, donde, como decía Carl Sagan en Cosmos, en las islas del Mediterráneo, el hombre descubrió que el universo era estudiable y se podía comprender. Nace el cosmos, y desde ese momento nuestra visión del mundo y de la construcción del conocimiento cambia. El conocimiento occidental está basado en la filosofía griega y en los conocimientos griegos, que dijeron: no fue un Dios el que hizo esto, fue la naturaleza. Estudiemos los fenómenos, aprendamos de los fenómenos y construyámoslos para que estos fenómenos no nos vuelvan a causar los inconvenientes o las tragedias que podían pasar. Es una época interesante que podríamos hablar que es la infancia del ser humano, donde los inventos, las innovaciones y la construcción de estos conocimientos fueron creando nuevas civilizaciones. Después de Grecia tenemos Roma, sigue el mismo camino de los griegos, tenemos elementos como el derecho romano, medicina, ¿sí? Tenemos Epicuro, tenemos todos estos tipos, todos Demóstenes en Grecia, que fueron construyendo un conocimiento que nos mostraba cómo era el mundo, cómo la Tierra era un planeta que estaba en el centro del sistema solar, girando alrededor del Sol. Todo esto se va perdiendo después. Cae el Imperio Romano, llega el oscurantismo. Y en el oscurantismo tenemos un problema que fue que la religión estuvo por encima de la ciencia. La construcción del conocimiento se basó básicamente en los dogmas religiosos. Los libros, otro gran avance, otra tecnología, muchos fueron quemados, papiros, pergaminos, rollos, que fueron quemados en los 2 incendios de la Biblioteca de Alejandría. Y todo esto se fue perdiendo, aunque muchos de estos tratados, muchos de estos sabios huyeron a Oriente, se refugiaron en lo que más tarde sería la comunidad musulmana, el Islam, y allá se guardó y ese conocimiento siguió creciendo, mientras Occidente se convertía en una sociedad rural feudal. Otras culturas construían nuevas formas de ver el mundo, nuevas cosas que nosotros no conocimos. Tenemos, por ejemplo, la invención de la imprenta en China. China, gran constructor de elementos, imprenta, papel, pólvora, brújula, entre otros. Todo esto se fue. Oscurantismo. Lo más importante, digamos, del medioevo puede ser la construcción de las grandes catedrales góticas y estos elementos visuales que ayudaban a la generación de conocimiento desde un punto de vista dogmático. Los grandes vitrales, los grandes portales, todos estos bajorrelieves, todas estas estatuas nos iban construyendo una realidad, nos iban mostrando una nueva forma, nos iban diciendo cómo es el mundo, cómo funciona el mundo desde un punto de vista. Tenemos la Reforma, que es uno de los grandes hitos de la historia con Martín Lutero, que lo primero que hace es traducir la Biblia al alemán, para que el público tuviera acceso al conocimiento de la Biblia. Gracias a esto, al mundo protestante, que fue Alemania y todo el norte de Europa, después pudimos tener la primera revolución del conocimiento. En 1452, 53, si no estoy mal, Johannes Gutenberg, un joyero alemán de Nuremberg, innova, toma todos los elementos de la imprenta china y parte de las innovaciones hechas en Corea, como los tipos móviles mecánicos, y genera y crea un artefacto mucho más eficiente. La imprenta de Gutenberg fue un hito súper importante cuando estamos hablando desde la construcción del conocimiento y compartir el conocimiento, la publicación del conocimiento, porque gracias a ella se gestó
la revolución del conocimiento, la verdadera revolución del conocimiento. Esta revolución del conocimiento fue dada por todos estos países europeos del norte, protestantes, que comenzaron a publicar libros fuera del yugo de Roma, bueno, es más exactamente el Vaticano. Entonces comenzamos a ver una floración de libros, una floración de conocimiento, una floración de información que nos llevó a la Ilustración y después nos llevó a lo que fue el siglo XIX. Es importante tener en claro que ese es el punto, un punto focal, un punto caliente desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento en la sociedad moderna. La imprenta nos dio la Ilustración, el enciclopedismo, cómo todo este conocimiento comenzó a recopilarse y comenzó a guardarse en libros, y estos libros eran generados más económicamente y se pudieron una masificación. La gente que sabía leer era poca en ese momento, pero pudo comprar los libros y pudo empezar a aprender y a enseñar. Sin este hito seguiríamos en la Edad Oscura, seguiríamos en el Medioevo. Es importante entender todas estas cosas. Nacimiento de las primeras universidades se da también por esta época. La primera universidad fue fundada por una mujer en Turquía. Y las primeras europeas, tenemos Salamanca, la de Génova, ¿sí? Un montón de universidades que fueron también ayudando en la expansión del conocimiento a partir de estos elementos tecnológicos de comunicación. Sin la comunicación, sin la información y sin estas tecnologías, el conocimiento no pudo haberse ampliado, no pudo haber llegado a tanta gente. Después venimos a un mundo importante, al siglo XIX, uno de los siglos más importantes desde mi punto de vista para la humanidad. Si no hubiera existido el siglo XIX, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro no sería la tecnología y lo que tenemos. El siglo XIX inicia con la revolución industrial, la máquina de vapor. Con ella nace la escuela tradicional, que fue copiada de las escuelas militares prusianas. Por eso la escuela, la cárcel y los batallones son los únicos elementos que tienen a los niños o a las personas uniformadas, que forman, y que todos sus cambios se hacen a través de sonidos, una campana, un timbre, una corneta. La escuela tradicional fue basada en la milicia y fue creada como guarderías. La gente en la revolución industrial tenía que ir a trabajar 16, 20 horas, o sea, era loco, y no tenían dónde dejar los niños, entonces los niños iban a la escuela tradicional. Siglo XIX logramos controlar y domesticar la electricidad. A partir de la guerra de las corrientes, Tesla versus Edison, en la cual iluminamos el mundo. El mundo se iluminó no con aceite, no con queroseno, sino con energía. Esto nos dio pie a muchos más inventos que poco a poco fueron favoreciendo y fueron ayudándonos a la construcción del mundo que conocemos hoy. Iniciamos con el teléfono, inventado por Meucci. Cuenta la leyenda que él era un inventor, tenía su laboratorio, su taller en el primer piso y su esposa estaba en el segundo piso y estaba enferma. Y ella tenía muchas cosas, lo llamaba mucho, lo molestaba, digamos, lo interrumpía en su trabajo. Y él se inventó el teléfono para comunicarse con ella. Después llegó Alejandro Graham Bell y dijo que había sido él, y duramos 200 años, casi 100 años pensando que el inventor del teléfono era Alejandro Graham Bell, pero realmente fue Meucci. El teléfono fue súper importante en la cultura occidental porque descentralizó las ciudades. Antes de la invención del teléfono teníamos barrios que tenían su producción, barrio de los zapateros, el barrio de los panaderos, el barrio de los sastres, etc, etc, etc. Los gremios se crearon ahí. Con el teléfono, los dueños de las empresas ya no tenían que estar ahí. Comenzamos a entender un poco de esta administración o de esta ubicuidad, que yo no necesito estar en el mismo sitio para controlar o para manejar algo. El teléfono nos sirvió para conocer noticias instantáneamente. Fue un gran avance el teléfono. Sin esa invención del señor Meucci en el siglo XIX, no tendríamos los smartphones hoy.
no tendríamos nuestra educación móvil y todo esto, este maravilloso mundo que tenemos. Después tenemos la invención de la radio. La radio fue creada por Marconi a través de, creo que si no estoy mal, 17 patentes de Nikola Tesla. Hace poco en Estados Unidos creo que la patente de la radio se la dieron a Tesla. La radio fue importante en la sociedad porque estamos hablando de una sociedad de migrantes, desarraigados, despatriados, que no conocían más, que trabajaban 18 horas, llegaban a sus casas con la tristeza de no saber qué pasaba en su mundo. La radio fue el nuevo hogar, la nueva fogata central donde las familias se reunían para saber qué pasaba en su mundo, qué pasaba en su país, qué pasaba en su ciudad. Eso fue súper importante porque comenzó a darle raíces a esta gente migrante, principalmente en Estados Unidos y también en Europa. La radio fue tan importante que como ejemplo en América Latina tenemos el bachillerato por radio en Colombia, una excelente plataforma de educación a distancia, creada a partir de la radio en los años 70, 80, en la cual más de 4 millones de campesinos colombianos obtuvieron su título de bachiller. El sistema era simple. Escuchaban la radio, recibían todas las clases de las diferentes materias por radio y por correo tradicional recibían los documentos, exámenes, todo lo que necesitaba para aprender y ellos lo devolvían y así se graduaban. Desgraciadamente, la privatización de los medios de comunicación en Colombia hizo que este hermoso proyecto se acabara. A la par, años 80, se creó la primaria por televisión, cuando los medios de comunicación realmente eran para lo que fueron inventados, para lo que fueron construidos y desarrollados. En Colombia, cuando nace la televisión con Gustavo Rojas Pinilla, la televisión fue creada para 3 cosas: informar, entretener y educar. Todo eso se perdió con la privatización de los canales públicos de televisión. Pero en esa época era, entonces toda la tarde había las clases de primaria por televisión. Yo en esa época los veía, matemáticas, sociales, ciencias, todas estas materias uno reforzaba yo por televisión. Yo iba a una escuela tradicional. Pero eran importantes. A partir de los años 90, con la privatización de los medios de comunicación, todos estos buenos herramientas que nos ayudaban a construir nuestro conocimiento a base de estos medios se perdieron. Bueno, es mal que finalizando los 90, Tim Berners-Lee creó, entre otros, la web, que nos devolvió eso. Una cosa importante de la radio en la escuela fue que al llegar la radio, los estudiantes, siglo XIX, inicios del siglo XX, conocían, escuchaban lo que estaba pasando. Teníamos el gramófono, en la cual con estos discos grandes se escuchaban historias. Y utilizábamos nuestra imaginación. Escuchábamos esas historias de lo que estaba pasando, de lo que pasó, los egipcios, los griegos, y uno en la mente comenzaba a construir este imaginario de cómo podrían ser o de cómo fueron esas épocas. La construcción del conocimiento estaba dada desde la imaginación y el oído. Íbamos construyendo nuestros imaginarios, íbamos construyendo todas estas nuevas narrativas que desde un punto muy personal creo que era nuestro conocimiento, que se fue transmitiendo nuevamente de voz a voz a través de la radio y a través de estos gramáfonos, equipos de sonido, grabadoras, todo lo que fueron desarrollándose a partir de transmitir sonidos o de guardar sonidos en un artefacto. La televisión, cuando entra la televisión al aula de clase, es espectacular. Ya no escuchaba, sino también veía. Documental de los egipcios. Me imaginaba esas pirámides gigantescas, estas grandes ciudades, esos murales, todos estos jeroglíficos. Con la televisión los pude ver y pude complementar todo este imaginario con cosas que estaba viendo. Comencé a ver el mundo, comencé a conocer el mundo.
Ya no era un libro con imágenes de ciudades europeas o ciudades de otras latitudes. Lo veía en movimiento. Gracias, primero que todo, a los hermanos Lumière y la invención del cine, del cinematógrafo, y después a la invención de la televisión realmente, que es importante. También ahí aparecen nuevos elementos que nos ayudaban a construir nuestro conocimiento a través de imágenes en movimiento. Teníamos, como dije, el cinematógrafo, el proyector, el televisor, y así fuimos construyendo cosas. Llegó la otra época oscura, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos historiadores que dicen que fue una sola. Desde 1917 hasta 1945 el mundo estuvo en guerra. Y ahí comenzamos a ver muchos desarrollos a partir de la guerra. Por ejemplo, el radar. El radar fue creado, a partir del radar fue creado el microondas, porque unos soldados ingleses que estaban revisando ahí en el radar, dejaron un poco de maíz al lado del radar y vieron que el maíz reventó. Se dieron cuenta que estas ondas que se transmitían por estas antenas producían calor, hacían que las moléculas de agua vibraran en los elementos y eso generaba que se calentaran y se cocinaran. Otros grandes inventos que tenemos fue la modernización de la radio, básicamente. Tenemos la creación del periodismo, que es interesante saber qué está pasando. Corresponsales de guerra, gente que por vía telefónica, otra vez volvemos al teléfono, transmitía, mire, es que está pasando tal cosa, estamos en tal batalla, estamos en tal cosa. El mundo se interconectó. El mundo comenzó a conocerse, comenzó a integrarse a través de los medios de comunicación, y a través de estas tecnologías comenzamos a globalizar el conocimiento. Comenzamos a salir de nuestras burbujas, donde nuestro conocimiento era propio y solo existía ese, y vimos que había más conocimientos, y vimos que podíamos integrarlos y construir un nuevo mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial y los estudios y trabajos de Alan Turing, comenzamos a entender la informática. Comenzamos a entender todo este mundo con las leyes de Turing, de inteligencia artificial, de todas estas cosas que poco a poco se han ido desarrollando. Finalizada la guerra en los años 50, que comienza la Guerra Fría. Esta Guerra Fría hizo que los Estados Unidos se preocuparan que los rusos bombardearan algún centro de información y se perdiera esta información. A partir de eso crean ARPANET. ARPANET era la oficina especial de investigaciones especiales y proyectos especiales del ejército de los Estados Unidos. Creó ARPANET. ARPANET era la interconexión de computadores a través de la línea telefónica, para que la información no estuviera centralizada en un solo punto, sino estuviera distribuida. ARPANET fue un hito. Hay que tener en cuenta que el primer computador personal importante fue creado por un alemán antes de la guerra, pero todo lo que se hizo pues, en la guerra quedó destruido. Tenemos este elemento. Con este elemento comenzamos a generar muchas cosas. Ahí vamos al CERN, al centro de estudios que queda aquí en Suiza, donde un grupo de personas comenzaron a pensar cómo podemos hacer que esta red que ya se creó fuera favorable o ayudara a la humanidad. La cabeza de este proyecto fue Sir Tim Berners-Lee, el padre de la web, aunque si analizamos bien el contexto son muchas más personas. Él es la cara visible y crean la web, el mundo de la web, el mundo de la web que creó nuestro queridísimo ciberespacio y todas estas cosas. La web fue creada para la libertad, fue creada para distribuir y compartir información y conocimiento, fue creada para lograr que todo el conocimiento del mundo pudiera amarrarse, pudiera integrarse. En ese sentido, la red fue una transformación, fue evolucionando y llegamos al 2004. En el 2004 hay otro hito importante, que es la creación de la web social. Nos integramos, nos comunicamos,
interactuamos entre nosotros, compartimos información, comenzamos a generar estos ecosistemas digitales de aprendizaje, de información, de conocimiento, donde, como dice Pierre Levy, yo no necesito saberlo todo, necesito saber un poco y estar en un grupo de personas que sepan y entre todos construir ese nuevo conocimiento. En este momento estamos en eso, tenemos nuevos elementos, el celular que convirtió nuestra construcción de conocimiento en una ubicuidad total. Ya no necesito estar en una biblioteca, ya no necesito estar en una universidad, no puedo estar en cualquier lado con una conexión a internet y con mi teléfono, construyendo conocimiento, informándome y comunicando. Todos estos desarrollos han sido súper importantes. Me quedan faltando algunos, pero es importante entender cómo las tecnologías de la información y la comunicación a través de la historia han sido importantes en esta epistemología, en esta construcción de conocimiento, en esta generación de nuevos saberes que nos han llevado a donde estamos y espero en algún momento nos lleven a construir un mundo mejor. Básicamente eso era lo que quería, esta disertación que quería hablar con ustedes. Los invito cuando salga el libro a leer el artículo. Los invito a mi canal de YouTube, me encuentran como Rómulo Andrés Gallego Torres con tilde, donde tengo 5 videos donde trato de articular todas estas concepciones, todas esas investigaciones, todas estas apreciaciones de cómo la tecnología bien utilizada nos ayuda a ser mejores, a construir conocimiento y a lograr elementos de construcción activa del conocimiento de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores. Entonces creo que hasta aquí sería este video. Muchas gracias por escucharme y nos estamos hablando. Muchas gracias.